Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. El día de hoy quiero hablarles de una diferencia enorme que existe entre la sede romana y la Santa Iglesia Ortodoxa. Y me refiero a la Eucaristía. Voy a tomar precisamente a uno de los autores, el doctor Schmiemann, para comparar en un análisis muy profundo la diferencia teológica entre una y otra iglesia. Cito: siendo un sacramento en el sentido más profundo y completo del término, la iglesia crea, manifiesta y se cumple a sí misma en y a través de los sacramentos, sobre todo del sacramento de los sacramentos, la Santísima Eucaristía. Porque si la Eucaristía es el sacramento del principio y el fin del mundo y su cumplimiento como el reino de Dios, entonces se cumple en la ascensión de la Iglesia al cielo, a la tierra del deseo del corazón, al banquete de Cristo en su reino. Esto no significa que todo esto, la asamblea de la Iglesia, el ascenso al trono de Dios y el participar del banquete del reino, se logra en y por el Espíritu Santo. Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu Santo y la totalidad de la gracia, dijo San Irineo de León. Donde está el Espíritu Santo se renueva la creación. Allí encontramos el principio de otra vida nueva y eterna, el amanecer misterioso del día sin ocaso del reino de Dios. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el don de filiación, la garantía de la futura herencia, las primicias de la bendición eterna, el poder que crea vida, la fuente de santificación, a través de quien toda la criatura de razón y entendimiento te adora a ti, y siempre te canta un himno de gloria, dice la anáfora de San Basilio Magno. En otras palabras, donde está el Espíritu Santo, allí está el reino de Dios. A través de su venida en el último y gran día de Pentecostés, el Espíritu Santo transforma este último día en el primero de la nueva creación y manifiesta a la Iglesia como el don y presencia de este primer y octavo día. Todo en la Iglesia es por el Espíritu Santo, todo es en el Espíritu Santo y todo participa del Espíritu Santo. El riesgo de la adopción de la teología occidental en la ortodoxia es el siguiente. En Occidente se desintegró el concepto de símbolo, su contraposición al concepto de realidad, y por lo tanto su reducción a la categoría de simbolismo ilustrativo, en tanto que la fe cristiana desde el principio confesó precisamente la realidad del cambio de los dones del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es verdaderamente el mismo cuerpo, y esta es verdaderamente la misma sangre de Cristo. Cualquier confusión de esta realidad con simbolismo vino a ser vista como una amenaza al realismo eucarístico, y por lo tanto a la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el altar. Esto llevó a la reducción del sacramento a la fórmula de consagración en Occidente, que por su propia angostura garantiza en tiempo y espacio la realidad del cambio. Y este temor también llevó más y más a definir detalladamente el modo y el momento del cambio, así como su eficacia. Aquí los persistentes recordatorios que antes de la consagración los dones de la patena solo tienen pan y el cáliz solo vino, pero después de la consagración encontramos solo el cuerpo y sangre. Por lo tanto, los esfuerzos para explicar la realidad del cambio con categorías aristotélicas de esencia y accidentes y describir el cambio como transubstanciación. Finalmente, aquí encontramos el origen de la negación de la realidad real de la liturgia, tanto en sus muchos detalles como en su totalidad, al cambio de los santos dones y la exclusión práctica de la liturgia en la explicación del sacramento. El doctor Schmiemann. Excelente análisis del doctor Schmiemann que nos explica fehacientemente cómo conciben la Eucaristía los romanos y por qué la definen como una densidad de la presencia de Dios que está en todas partes, algo jurídico que se realiza por la potestad, es decir, el poder personal de cada sacerdote, y no por la acción del Espíritu Santo, que ha quedado relegado en su concepto ante la supuesta superioridad de la fórmula y materia que hace su rito eficaz,
contra todo cuestionamiento. Desde la ortodoxia, debemos preguntarnos si este entendimiento del símbolo y simbolismo, su contraposición a la realidad, corresponde al significado original de la idea de símbolo y se aplica a la lex orandi cristiana y a la tradición litúrgica de la Iglesia. La respuesta a esta cuestión fundamental es no. Este es el corazón del problema. El significado primario de símbolo en ningún modo es equivalente a ilustración. De hecho, es posible para el símbolo no ilustrar. Por ejemplo, puede estar ausente en él cualquier similitud externa con lo que él simboliza. La historia de las religiones nos muestra que el símbolo más antiguo, más profundo, más orgánico, está menos compuesto de esas cualidades ilustrativas. Esto porque el propósito y función del símbolo no es ilustrar. Tal cuestión presume la ausencia de lo que está siendo ilustrado, sino manifestar y comunicar lo que se manifiesta. Podemos decir que el símbolo no tanto parece la realidad que simboliza, sino que participa de ella. Por lo tanto, es capaz de comunicarla en realidad. En otras palabras, la diferencia radical entre el concepto y comprensión contemporánea del símbolo y la original consiste en el hecho de que mientras hoy nosotros entendemos el símbolo como representación o signo de una realidad ausente, algo que no está realmente en el signo mismo, así como no hay agua real en el símbolo químico de H2O, en el entendimiento original el símbolo es la manifestación y presencia de la otra realidad, que precisamente como otra, bajo ciertas circunstancias no puede ser manifestada y hecha presente de ninguna otra manera que un símbolo. Esto significa en el análisis final que el verdadero y original símbolo es inseparable de la fe, porque la fe es la evidencia de las cosas que no se ven, dice Hebreos 11:1, el conocimiento de que hay otra realidad diferente a la empírica, lo que podemos sentir, y que podemos entrar a esa realidad, que puede ser comunicada, puede en verdad llegar a ser más real de las realidades. Entonces, si el símbolo presupone la fe por necesidad requiere al símbolo, porque a diferencia de las convicciones, puntos de vista filosóficos, etc., del occidente, la fe ciertamente es el contacto y la sed por el contacto, la encarnación y sed por la encarnación. Es la manifestación, la presencia, la operación de una realidad dentro de la otra. Todo esto es el símbolo, símbolo, que quiere decir unir o tomar junto. En él, la diferencia de la simple ilustración, simple signo, aún de la reducción escolástica y racionalista del sacramento, lo empírico visible y lo visual invisible está unido, no lógicamente, esto está como aquello, no analógicamente, esto ilustra aquello, ni siquiera por causa o efecto, esto es el medio o generador de aquello, sino como epifanía. Una realidad manifiesta, epifeno, y comunica a la otra, pero esto es extremadamente importante. Solo en tanto el símbolo mismo participa en la realidad espiritual. Solo en tanto el símbolo mismo participa en la realidad espiritual, entonces es capaz y llamado en sí mismo a encarnarlo. En otras palabras, en el símbolo todo manifiesta la realidad espiritual, pero no todo lo que pertenece a la realidad espiritual aparece encarnado en el símbolo. El símbolo siempre es parcial, siempre es imperfecto, porque nuestro conocimiento es imperfecto y nuestra profecía es imperfecta, dice San Pablo en la 1 Corintios 13:9. Por su propia naturaleza, el símbolo une realidades dispares. La relación de una con la otra siempre permanecen absolutamente otra. De cualquier manera, que el símbolo sea real, sin importar cuánto éxito tenga en comunicarnos esa otra realidad, su función no es saciar nuestra sed, sino intensificarla. Concédenos que participamos más perfectamente de ti en el día sin ocaso de tu reino. Recuerdo a mi mejor maestro en el seminario diocesano. Mencionando muchos autores protestantes incluidos, llegaba a una afirmación: la densidad de la presencia de Dios en la hostia consagrada. ¿Cuánto alcanzaba a comprender él mismo? No lo sé.
Pero sí sé lo que yo pensaba si hablamos de densidad. No hablamos de un cuerpo real, sino de una presencia espiritual. Aunque sus sacerdotes se empeñen constantemente con sus demostraciones de los famosos milagros eucarísticos, la realidad es que la inmensa mayoría no cree que realmente el cuerpo y la sangre de Cristo estén ahí. Y de ahí esa falta de respeto que vemos en casi todos con sus sacramentos, el darlo en la mano, ponerse guantes para consagrar, en la custodia dándole la espalda, tocarlo como cualquier objeto, asignar laicos para darlo a otros por comodidad, etc. Si el símbolo requiere la fe, como nos ha dicho San Pablo, y si no existe tal fe en que realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué hay ahí? Más allá de una historia piadosa y buenas intenciones, y me refiero a Roma. Los resultados son evidentes tanto en los fieles romanos como en la mayoría de sus clérigos. Hay pues una diferencia profunda y fundamental entre la Eucaristía que se celebra dentro de la Divina Liturgia en la Santa Iglesia Católica Apostólica, que permanece fiel, es decir, ortodoxa, y aquella sede que se separó, que originalmente había sido inclusive fundada por María Magdalena, Santa María Magdalena, por San Pablo, finalmente por San Pedro, pero que hace casi 1000 años decidió seguir su propio camino con sus teologías o sus ideas de teología, y como vemos en este análisis brillante del doctor Schmemann, pues precisamente es eso, solamente un signo ilustrativo que no lleva al encuentro y mucho menos a la recepción del cuerpo y la sangre verdadera. Queridos hermanos, espero que esto sea de provecho para aquellos que son estudiosos y que Dios ilumine el corazón de cada uno de ustedes, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.